1200 aproximadamente. Bien, los incas formaron un estado al cual llamaron Tahuantinsuyo, que significa 4 partes unidas por un centro. Un centro, un ombligo, el cual era el Cusco. Chicos, los incas formaron el Tahuantinsuyo. Bien. Para algunos fue un estado imperial, pero para otros no. Era un estado llamado Tahuantinsuyo y nada más, que repito, significa Tawa es 4, suyo son regiones. 4 regiones unidas por un centro. Ese centro que une esas regiones se llama el Cosco, ¿correcto? Ya en castellano se pronuncia Cusco, ¿no? Los incas, ¿cómo entran a la historia? ¿Los incas de dónde son? ¿Cuál es su origen? Los incas tienen origen tiahuanaco. Eso que quede claro, origen tiahuanaco. Ellos se ubicaron en el Cusco, en el valle de Camama, y luego se expandieron hasta Colombia, Río del Casmayo, hasta Chile, Maule, y hasta la región de Argentina, conocida hoy como Salta. Mis jóvenes, miren por acá. A ver, ¿qué cosa ocurrió? En el siglo XI y XII ocurrió una inmigración violenta de los pueblos aymaras del sur hacia el norte. Los aymaras eran de Argentina, de la actual región de Salta. Ellos invadieron el Collao. El Collao. Donde estuvo alguna vez la cultura tiahuanaco. Obviamente arrasaron con Tiahuanaco. Este estado fue destruido, pero sin embargo todos los tiahuanacos no murieron, no fueron exterminados. Un grupo de ellos logró escapar de esa invasión. Ese grupo de tiahuanacos llegó al Cusco y ahí fundó el Curacazo o la pequeña comunidad inca. Sí, los aymaras invaden el Collao y destruyeron la cultura tiahuanaco. Y destruyeron la cultura tiahuanaco. Pero preguntamos a los alumnos, ¿todos los tiahuanacos murieron? ¿Fueron todos exterminados? No. Como te explico, un grupo de tiahuanacos huyeron al Cusco y ahí fundaron una pequeña comunidad, la comunidad inca. ¿Correcto? La comunidad inca. Muy bien. Se ubicaron en el valle de Acamama. Chicos, entonces, ¿qué cosa se puede afirmar? ¿Los incas tienen origen aymara o origen tiahuanaco? Tiahuanaco. Correcto, doctor, muy bien. Los incas tienen origen tiahuanaco. Tiahuanaco, o también llamado puquina, porque ellos hablaban no el quechua, su idioma era el puquina, era el idioma de los incas. El puquina, chicos, era el idioma de los incas. Muy bien. ¿Esto sería un origen histórico o origen legendario? Histórico. Correcto, histórico. Histórico. Porque para llegar a esta conclusión, he estudiado las fuentes de la historia, llamadas de los españoles. Ellos vinieron al Perú, vieron todo el imperio incaico, el Tahuantinsuyo, tomaron apunte de todo lo que estaban viendo, y con esos textos llamados crónicas se puede reconstruir el origen histórico de los incas, ¿no? Pero también al respecto, como tú bien sabes, hay un origen legendario. Al respecto, hay 2 leyendas que tú seguramente conoces. Esas leyendas, chicos, ¿cuáles son? Muy bien. Una es así, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Preguntamos a los alumnos, ¿esta leyenda quién la difundió? ¿Quién la hizo conocida? Un cronista mestizo. Ese personaje, ¿cómo se llamaba? El Inca
Chicos, ¿se acuerdan o no? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿correcto? Lo escribió en su obra llamada Los Comentarios Reales. Una leyenda que rescató y que difundió el Inca Garcilaso de la Vega. Pero en esta leyenda hay mucho de europeo. Miren, qué curiosidad. Un inca mestizo, escribe una leyenda de los incas, pero con muchas ideas, conceptos europeos. Yo diría, más bien parece una historia europea que una historia andina, esta que hace el Inca Garcilaso de la Vega. Porque habla pues de que el dios Sol envió a sus hijos para que civilizen al mundo, ¿no? Enviando a Maogyo para que enseñen a cultivar a la gente, a hacer tejidos, ¿no? Algo así como era una pareja de esposos y hermanos civilizadores, Capac y Maogyo, ¿no? Hijos del dios Sol, muy parecido al dios de los cristianos. Es más, yo diría que esa leyenda es una leyenda humanista, y no es una leyenda andina. Chicos, se encuentra en una obra conocida como los Comentarios Reales. Pero en cambio, señores, esta leyenda tiene mucho de andino. Es la leyenda de los hermanos Ayar. Son 4 hermanos, salen de un cerro en el cual había 4 ventanas. El cerro era Tamputoco. Y esta leyenda, ¿quién la rescató, jóvenes? ¿Quién la difundió? Un español llamado Juan Díez, de Betanzos, el cual lo escribió en una obra que él escribió, llamada Suma y Narración de los Incas. Es una leyenda contada por un español que conserva su espíritu andino, señores. ¿Y saben por qué? Porque Juan Díez de Betanzos se casó con una noble incaica. Se casó con una mujer incaica. Y por su mujer aprendió el quechua, aprendió también seguramente el puquina, y conversaba con sus cuñados, con familia de su esposa, y él preguntaba seguro, oye, ¿y cómo los incas aparecen en la historia? Oye, ¿los incas de dónde vienen? Le contaron esta leyenda de los hermanos Ayar, y él escribió en su crónica que ya mencionamos, ¿no? ¿Correcto? Él intenta conservar el espíritu andino, las ideas andinas. ¿Y esto por qué? Porque hablaba en quechua y además también se comunicaba con su familia, con su familia por afinidad de origen andino, inca, ¿no, señores? Muy bien. Miren, qué ironía. Es una leyenda hecha por un español, pero que conserva las características de una leyenda andina incaica, ¿no? Un cerro, Tamputoco, 4 ventanas, 4 cuevas opacarinas, etc. Chicos, pero en estas leyendas hay algo en común. Díganme ustedes, ¿cuáles son? Chicos, en esas leyendas hay algo en común. ¿Cuáles son? En que los incas no eran del Cusco. Los incas no eran cusqueños. Los incas llegaron del sur del Collao hacia el norte. En esa leyenda afirman que los incas no eran cusqueños. Ellos llegaron a ese lugar y lo conquistaron, ¿no? Los incas venían del sur, del Collao, ¿no? Del Collao. Y chicos, bueno, explicamos esa leyenda, su origen legendario de los incas. Ahora, vamos con una parte súper importante que es su evolución histórica. Historia incaica. Preguntamos, jóvenes, ¿esta historia incaica cómo se pudo reconstruir o cómo se puede saber? ¿Solamente por la arqueología o hay algo más? Sí, dice del cerro Tamputoco. A ver, dice, iba a decir algo, pero me acabo de confundir. Ya. ¿Cómo se consiguió información para saber
no te preocupes. La culpa es mía que estoy cansado. No, pero ¿cómo se puede saber de la historia incaica? ¿Cómo se puede conocer de sus gobernantes, sus hazañas históricas, batallas? Y esto, ¿cómo se puede conocer? En base a las crónicas de los españoles, que sería fuente primaria para que ellos realizaron para describir todo acerca de los incas. Bueno, dice, la arqueología también contribuyó y bastante, pero en este caso, más aportó, más contribuyó las crónicas de los españoles. Esos documentos fueron muy importantes. Sí. También la arqueología cuenta, claro que sí, la arqueología cuenta un montón, pero también hay que tomar en consideración las crónicas de los españoles. Y jóvenes, en este caso, las crónicas fueron fuente primordial, fueron fuente muy importante. ¿Para qué, chicos? Para reconstruir la historia inca. Pero sin embargo, señores, ten cuidado. Las crónicas dicen una cosa, también ellas se pueden contradecir. Por eso cuando se lee una crónica hay que compararla con otra crónica, hay que contrastarla, hay que comprobarla. Las crónicas son varias, son diversas, y también entre ellas hay contradicción. Y eso te obliga a comparar las diversas crónicas, señores, ¿no? En fin. Pero que ayudan un montón, chicos, ayudan mucho a reconstruir la historia de los incas. Y según esas crónicas, hace mucho tiempo en el Perú se formó el pequeño Curacazo Inca, el pequeño estado incaico. Era muy pequeñito, se ubicaba solamente en el Cusco, nada más que en el Cusco, y entró en pelea, entró en guerra con etnias, con pueblos que ya se encontraban en el Cusco desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿los incas eran invasores o eran recién llegados? O digamos algo así como gente que encontró ese lugar sin población. Chicos, ¿los incas eran gente que llegó último al Cusco o era gente que fundó el Cusco? Que fundió al Cusco. Eran invasores, eran invasores. El Cusco ya estaba habitado, chicos. El Cusco ya estaba poblado. Los incas llegaron al último. Y como en Cusco ya había gente, los incas se pelean con todos ellos. Los incas se enfrentan a los maras, se enfrentan a los tampus, se enfrentan a los ayarmaca, a los pinagua y a muchas etnias más. Preguntamos, chicos, en esta guerra, ¿quién podía perder sí o sí? En esta guerra, ¿quién estaba en desventaja? ¿Los incas o las etnias cusqueñas? Los incas. ¿Los incas? Los incas podían perder. Eran muchos contra los incas, ¿no? Aquí los incas, chicos, podían perder, pero los incas hicieron algo muy astuto, algo muy hábil. Los incas establecieron alianzas matrimoniales. Los incas se casaron con los maras, con los tampus, ayarmaca, con los pinagua y con muchos más. Y los incas hicieron con esta gente familia, se forma una gran familia y los incas no fueron expulsados ya. Correcto, Juan. Estrategia, ¿no? Si no puedo con todos ellos... Profesor, ¿sí? entonces, ¿quién fundó el Cusco? Ah, buena pregunta. A ver, ¿cómo te digo? El Cusco estaba poblado, estaba habitado. Ahí había muchas etnias. Los ayarmaca, los pinagua. Y seguro que en el Cusco había un espacio que estaba poco poblado. Ahí entran los incas. En ese espacio con poca población. Los incas entran ahí y los incas llaman con el tiempo ese territorio el Josjo, que quiere decir centro. Sí, muy bien, joven.
los Poques, los Laras, hay varios. Los Tampos, no sé. ¿Me entendiste? Sí, profesor, gracias. No, pero si no entiendo, pregunta nomás. Los incas llegaron al Cusco, encontraron un pequeño espacio en el cual estaba poco poblado, y ahí fundan el Curacazo Inca, ¿no? Que luego se extendió por todo el mundo andino. Gracias, profesor. Sí, Meili, ¿no? Meili. Sí, Meili, correcto. Los incas se ubicaron en el valle de Camama. Justamente ese valle era un valle que al parecer estaba poco poblado y los incas entran ahí con todo, ¿no? En el valle de Acamama. Y jóvenes, muy bien. Conclusión. Los incas, ¿cómo logran quedarse aquí en el Cusco, en el valle de Acamama? Mediante alianzas matrimoniales. Los incas realizaron, chicos, alianzas matrimoniales. Esta época también se llama época legendaria. Chicos, preguntamos, ¿por qué se llama época legendaria? Porque la historia aquí se confunde con la leyenda, se confunde con lo fantástico. Macocapa, Sinchirroca, ¿no? Por ejemplo. Tenemos luego dos. Segunda fase. La etapa de la Confederación Cusqueña. Chicos, los incas ya estaban en el Cusco muy bien asentados, ya estaban en el Cusco ellos muy tranquilos, y los incas comienzan a expandirse hacia el norte, en especial en la región de Apurímac. Y en esa región vivía un pueblo que era un pueblo muy guerrero. Eran conocidos como los chancas. Chicos, entonces, ¿quiénes son los malos aquí? ¿Los incas o los chancas? ¿Quiénes son los malos? ¿Los incas o los chancas? Chancas. Chicos, Los incas. Los la historia incas. oficial dice los Estamos leyendo. chancas. Los incas. No, chicos, en la historia no hay buenos ni malos, solamente hay intereses. Los incas quieren expandirse y los chancas fueron víctimas de los incas, ¿no? Sí, creo que sí. Pero aquí ocurrió, chicos, algo muy importante. En esta segunda fase de la historia incaica entran a gobernar los Anan. Se produce el ascenso de los Anan Cusco. Los Anan Cusco, chicos, ¿quiénes eran ellos? Los Anan Cusco eran incas militares. A ver, atención. En el mundo inca habían dos grupos de incas. Incas Urin, sacerdotes, e incas Anan militares. Durante mucho tiempo, los incas Urin tenían el control del Estado y los incas Anan eran incas subordinados, eran incas subalternos. ¿Correcto? Fue por mucho tiempo. Bien. Y ahora, ¿con qué inca los Anan toman el gobierno? Los Anan toman el gobierno con Inca Roca, señores. Con Inca Roca. Los incas Anan, o sea, los incas guerreros, asumen el gobierno, ¿no? ¿Y qué pasó, chicos, con los incas Urin? Los incas Urin seguían en su trabajo dirigiendo el culto a los dioses. Correcto, Carlos. Muy bien lo que ha dicho. Bien. Y comenzó la guerra, chicos. Aquí los incas forman alianzas con otros ayllus para practicar la ayuda mutua y la defensa mutua. Practicar la ayuda mutua y la defensa mutua. En caso haya un enemigo que afecte a ambos, ya sean incas o ya sean aymaras. Ayuda mutua y defensa mutua. Bueno, creo que está mal escrito acá. Acá debe ser así. Es alianza
con otros ayllus. ¿Con qué intención? ¿Para qué, chicos? Para practicar la defensa mutua o también ayuda mutua, hacer canales, reservorios, ¿no? Todo en conjunto. Ya. Y los incas, chicos, avanzaban hacia el norte y ahí chocaron con los chancas. Y ahí pasó lo que pasó. Ocurre la famosa guerra con los chancas. Los incas entran en guerra con los chancas. Alumnos, ¿quién tenía más soldados? Los chancas. ¿Quién tomó el Cusco, aunque sea por breve tiempo? Los chancas. Entran al Cusco, lo saquean parcialmente y luego la dejan, ¿no? Los chancas eran una amenaza para los incas. Y fue cuando, bueno, en realidad ambos estaban en contradicción. Incas, chancas e incas, ¿no? Y al final los incas querían avanzar hacia Apurímac, hacia el norte, y ahí chocaron con los chancas. Y esto acabó en una guerra terrible, guerra entre incas y chancas. Y en la primera fase de la guerra, en la primera fase los chancas entran al Cusco, se quedan en el Cusco. Y el Inca Huiracocha, como usted dice, huyó con su hijo Inca Urco a Puno. A Puno, imagínense. Los incas avanzaban hacia el norte, hacia Apurímac. ¿Sí, jóvenes? Ya. Y la guerra era inminente. Los incas y los chancas van a pelear sí o sí. Esta guerra, chicos, es inminente. ¿Qué? Allá, no, María José, el Paititi es una ciudad fantástica. Fantástica, ¿no? ¿Qué dice en la 1? Allá, ascenso. Aquí me quedé. Ahí, chicos. Y esa guerra se definió en una batalla final. Se definió en la batalla de Yaguarpampa. Pampa de la Sangre. Aquí se dio una gran victoria de los incas en Yaguarpampa. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Significa Pampa de la Sangre. Significa Pampa de la Sangre. Yaguarpampa. ¿Y cómo se llama este joven inca que dirigió los chancas, que venció los chancas en esta guerra? Este joven inca fue Cusi Yupanqui. Dirigió esta campaña militar. Y chicos, y luego Cusi Yupanqui se cambió de nombre. Hablen, ¿qué nombre tomó el nuevo gobernante? Chicos, ¿recuerdan? Claro. Cusi Yupanqui venció los chancas en Yaguarpampa. Luego tomó el gobierno y dijo lo siguiente: no me llamen Cusi Yupanqui, ya no ya. ¿Pero por qué no? ¿Su nombre? No. No quiero que me así. Ahora yo soy el que va a transformar la tierra. Va a mover la tierra para salvar al pueblo andino. Profesor, una pregunta. Sí, por favor. ¿Cusi Yupanqui no era hijo de Huiracocha? ¿Cusi Yupanqui? No, ese es otro. Entonces me quedo. Pero sí. Hijo de Huiracocha, sí. Él tuvo 2 hijos. Bueno, tuvo varios hijos. Inca Urco, que es su hijo heredero, y Cusi Yupanqui, que es el segundo hijo, ¿no? Muy Claro. María fue el gran organizador. Mis jóvenes, pregúntense a San Marcos. Preguntaron,
Después de qué acontecimiento los incas comienzan a expandirse por todo el mundo andino, después de la guerra con los chancas. ¿Correcto? Hay otra pregunta más. De los chancas. Los chancas se ubicaron ¿en qué región del Perú? Apurímac. Apurímac. Apurímac, en el valle que Apurímac. forma el río Pampas, ¿no? El río Pampas, chicos. Muy bien. Bueno, después de esta expansión inicial inca, toma el gobierno un tal Tupac Yupanqui, chicos, y con él ya se conforma el Estado imperial. Y así comenzamos la etapa del imperio. Etapa imperial. Señores, ¿cuándo nace el imperio incaico? Correcto, Alison. ¿Cuándo nació el imperio incaico? Cuando Kusi Yupanqui se convierte en emperador, después de vencer a los chancas en la batalla de Yaguar Pampas. Etapa imperial. Pachacute toma el gobierno y reemplaza ¿a quién? A Huiracocha, ¿no? A Huiracocha. Y asume todo el poder del caso, señores. Toma el gobierno, ya, algo más. E inició campañas de conquista por toda Sudamérica. Por ejemplo, miren, conquistó Chimú, Chachapoyas, etc. Ah, y también hizo un viaje hasta Oceanía, el viaje llamado a las islas del Rapa Nui. Era un inca, chicos, bueno, eso lo hizo el inca Tupac Yupanqui, ¿no? El inca Tupac Yupanqui. Hijo de Pachacute. Pero vamos a ver, pero Pachacute, chicos, ¿por qué fue importante Pachacute? En él que destaca en lo siguiente. Él fue el verdadero organizador del imperio incaico, del Tahuantinsuyo. Él lo organizó. Chicos, ¿y cómo lo hizo? Aplicando una medida importantísima, señores. Una nada más. Con su una medida. Él fue el Tahuantinsuyo. Él aplicó, chicos, la mita. Impuso la mita, que obligaba a los indios a trabajar haciendo caminos, haciendo puentes, edificios, ciudades, etc., etc., etc. La mita fue pieza clave, ¿no? Para comenzar a formar el Tahuantinsuyo. A ver, ¿qué más hizo este Pachacute? Impuso la mita. ¿Qué más? A ver, Profesor. Los chancas en Yaguarpampa. ¿Perdón? Quería preguntarle, no sí, lo bueno, escucho bueno. muy bien. No lo escucho muy bien. Y también llevó a cabo la construcción del templo en honor al dios Illapa, dios del trueno. Chicos, ¿y ese templo cómo se llama hoy? Se llama Sacsayhuaman. Que muchos creen que es una fortaleza. No, chicos, no lo es. Es un templo, un santuario. Impuso la mita, Sacsayhuaman. Después de Pachacute entra a gobernar su hijo, que ya mencionamos hace ratito, Tupac Yupanqui. Fue el inca guerrero, el inca navegante.
Fue también llamado el Alejandro Magno de América por sus campañas militares, señores. Bien, con Tupac Yupanqui, señores, el Imperio Inca logra su máxima expansión. Y lo que es más impactante, llegaron hasta Polinesia. Llegaron, chicos, hasta el Rapa Nui. ¿Es cierto eso o es falso? ¿Los incas llegaron, chicos, a Rapa Nui, sí o no? Preguntamos, ¿es cierto o falso? Chicos, eso es cierto. Está comprobado con la historia. Hay fuentes históricas, documentos que hacen ver que los incas sí pasaron por ahí, ¿no? Pasaron por Isla de Pascua, Rapa Nui. Bien. Bueno, chicos, este inca hizo de verdad muchas conquistas, Tupac Yupanqui, y también hizo una expedición hacia Pascua, frente a Chile. Chicos, fue un inca guerrero, toda su vida la pasó luchando, peleando. Como dice María, llegó hasta Ecuador, llegó hasta Chile, llegó hasta Salta, Argentina. Tupac Yupanqui fue un gran guerrero. Y además hizo una expedición a Pascua, ¿no? Frente a Chile, en el Océano Pacífico. ¿Fue un inca atrevido? Lo fue. Fue atrevido, prepotente, guerrero, quería conquistar, viajar por aquí, viajar por allá, ¿no? ¿Y jóvenes? Y cuando él falleció, entra a gobernar Huayna Cápac. Chicos, él fue el último inca que hizo más conquistas. Fue el último inca que hizo conquistas, ¿no? Conquistó cosas pequeñas, Ancasmayo en Colombia, Maule en Chile, pero ¿sirvió para qué? Para poner los hitos, para marcar la frontera diciendo, esto es mío, esto es mío, esto lo conquistamos. Bien, repito, él llegó hasta Ancasmayo, Colombia, y hasta el río Maule, Chile. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, Huayna Cápac creo que era el que, o sea, aparte de poner fruto fue en Colombia, pero conquistaba etnias nomás, o también eran territorios así grandes. ¿Cómo? Huayna Cápac, ¿cómo le explico? Creo que más quería conquistar etnias, ¿no? O sea, pequeñas culturas. Sí. O también ¿cómo decirlo? Imperios. Ya. Huayna Cápac hizo las últimas conquistas, eso que quede claro. Llegó hasta Colombia, Pasto, ¿no? Río Ancasmayo, Pasto, llegó hasta Chile, Río Maule y hasta Salta en Argentina. Digamos, fue lo último que conquistó. No conquistó enormes territorios, no conquistó espacios gigantes, no. Llegó hasta el punto extremo nada más. Eso hizo Huayna Cápac. ¿Bien? Pero él tenía varios hijos. Se dice que tenía 200 hijos Huayna Cápac. 200 hijos, ¿no? O sea, chicos, un montón, ¿no? Pero hijos suyos no eran, pues todos no eran. ¿Cuántos hijos, profesor? 200. Ya, ¿ustedes creen que eso haya sido con una sola esposa? Es imposible, chicos. Ah, no, ha de haber tenido más. Jamás. Imagínate que tú tengas 100 partos. No puede ser. Muy bien, Michael, Jennifer, imposible, ¿no? Eso no se puede creer. Pero entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Eran sus hijos? ¿Esposas? Bueno, el español cuando llegó al Perú entendió muchas cosas mal.
Por ejemplo, veía ahí un taller llamado Llegó así con muchas jóvenes, y el que pensaba que eran, como se llama, algo así como un harén de los incas, un harén imperial, una casa de vírgenes. Mentira. Creo que el español lo vio todo con ojos de europeo, ¿no? Intentó siempre comparar. Mis jóvenes, bien. Pero Huayna señores, sufrió un golpe de Estado. Lo mataron. ¿Y quién lo hizo? Se presume que fue Huáscar. Pero profesor, Huáscar era su hijo favorito. No, esa es la historia que se cuenta, ¿no? Que digamos, no es verificable. Chicos, el tema está aquí. Un hijo de Huayna hizo un golpe de Estado, tomó el gobierno. ¿Quién fue ese personaje, señores? Huáscar. Huáscar. Se enfrentó a la panaca de Atahualpa. Chicos, era una guerra por el control del Estado. ¿Quién apoyaba a Huáscar? Un grupo de panacas. ¿Quién apoyaba a los incas? Otro grupo de panacas. Chicos, preguntamos, ¿esta guerra cómo se debe llamar? ¿Guerra de las? Chicos, preguntamos, ¿esta guerra cómo se debe llamar? Civil. Guerra de las panacas. Guerra civil. Una guerra civil, correcto, una guerra civil, una guerra entre incas, ¿no? Le llaman guerra de las panacas, señores. Bien, al final de cuentas, como tú bien sabes quién ganó la guerra, ¿Atahualpa o Huáscar? Atahualpa. Atahualpa. Correcto, chicos, la ganó Atahualpa. Atahualpa. Pero, No ganó, profesor, lo mató, pues. pero ¿cómo quedó el imperio incaico? Quedó destrozado, con los campos de cultivo quemados, chicos. El Perú era todo un pandemonio. Era un lugar bastante mal por la acción de los... Atahualpa venció a Huáscar, asumió el gobierno, pero nunca pudo formar una panaca propia. ¿Por qué? Porque nunca se casó, nunca tuvo una colla. Llegó a gobernar el Tahuantinsuyo, llegó a ser el jefe de Estado, pero nunca formó una familia o una panaca propia, ¿no? Porque nunca se casó formalmente con una mujer incaica. Una pregunta, Nasha, ¿qué es una panaca? Una panaca es una familia incaica. Buena pregunta, Nasha. Esa pregunta vale la pena contestar. ¿Qué es una panaca? Es una familia inca. Es una familia inca. Habían incas de arriba e incas de abajo, chicos. Familia inca. Vamos, ya. Ganó Atahualpa, pero ¿cómo quedó el Tahuantinsuyo? Pues organizado, en crisis, los curacas estaban como que desobedecientes, medio rebeldes, ¿no? El imperio incaico fue muy transformado por esta guerra interna. Prácticamente fue destrozado, ¿no? Y justo ahí, ¿quiénes llegaron al Perú? Los españoles. Preciso, señor, exacto. Los españoles, ¿no? Y como ustedes saben muy bien, le sacaron provecho de este contexto del Perú, ¿no? Algunos señalan que esta guerra fue entre los incas Urin e incas Ana. Claro, los incas Ana estaban con Atahualpa y los incas Urin estaban con Huáscar. Los incas Urin, chicos, ¿a qué se dedicaban? Al culto a los dioses. ¿Y los incas Ana a qué se dedicaban, señores? El inca era un inca guerrero, sacerdote, inca Urin, militar, señores, el Anan Cusco, ¿no? Ahí está. Mis jóvenes, muy bien. Chicos, hemos resumido 200 años de historia en poco tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos, dudas? Todo bien, profe. Muy pro el Hemos profesor. resumido dos siglos de historia en menos de media hora. Fuerte. ¿Y en qué tiempo hemos Capa? Allá, esta acá. Etapa Curacal.
Bien, chicos, ¿no? Miss, una botadita, por favor, Miss. ¿Está rápido? Ahí acá. ¿Con qué fin los incas hicieron alianzas con otros ayllus de la Sierra Sur en la época de la Confederación Cusqueña? Para expandirse. Expansión. Para no ser Para expulsados. invadir. Expansivo. Para cuidarse O sea, lo mutuamente. dijimos. Para cuidarse ¿Con qué mutuamente. fin los incas hicieron alianzas? Muy bien, Luis. Luis campeonó, muy bien. Para practicar la defensa y ayuda mutua. También Alison. Bien, Alison. Bien, Sildey. Correcto, para practicar la defensa y ayuda mutua, ¿no? Y esto les sirvió, ¿por qué? Porque así los incas se unieron con los demás ayllus, les pidieron ayuda y se unieron todos contra los chancas, ¿no? Al cual vencieron en Yahuarpampa. Pregúntese a San Marcos. ¿Después de qué evento histórico los incas comienzan a formar el Tahuantinsuyo? No, María, por favor, dilo completo. Después de la guerra con los chancas. Correcto, doctora. Después de la victoria inca sobre los chancas, ¿no? Ahí comenzó a formarse luego el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas, ¿no? Muy bien, Vania, muy bien, Luis, muy bien, Benjamín. Chicos, todos están que responden bien, está muy bien eso. Niurka dice otra. A ver, Niurka, a ver, para todo el salón. Vamos a ver, ya. ¿Qué leyenda incaica se aproxima más a sus conceptos, a sus creencias, a sus ideas andinas? ¿La de García de la Vega o la de Juan Díaz de Betanzos? La de Juan Díaz de Betanzos. Juan Díaz de Betanzos. Juan Díaz Juan Díaz de Betanzos. Los hermanos Ayar. Lo han respondido todos a la perfección. Los hermanos Ayar, Juan Díaz de Betanzos, el señor Tamputoco y todos los demás. Chicos, muy bien. Están ustedes ya campeonando, listos para el examen, ¿ah? Sí. Muy bien, Niurka. Niurka, ¿tú no has respondido? Niurka pide la pregunta y no responde. Así, no, así creo que sí, ¿no? No están lobos, están tigres. Porque los lobitos somos otra cosa. Ay, chicos, política. No, ustedes son tigres, no son lobitos, son tigres. Tigres de Bengala, de la India. Ya, chicos, miren. Ya. En el mundo inca los que gobernaban eran los incas que estaban en las panacas. Los que manejaban el Estado eran los incas de las panacas. Nadie más tenía el control del poder político. Los incas Urin y los incas Ana. Muy bien, correcto, Terce. Y la máxima autoridad era el Zapaj Inca o el Zapay Inca, ¿no? Quien era a su vez el jefe de Estado. Muy bien. Chicos, nota. Los miembros de las panacas incas tenían el control del Estado. Correcto, ya sea de la familia del grupo Urim o del grupo Ana. Pero aquí está la figura, chicos. Pero pregunto, ¿bastaba que seas inca para que seas parte del Estado? ¿O había que pasar algún tipo de prueba, educación o preparación? Bastaba que seas inca. No, papi. Tenían que tener una educación. Tener una Muy educación. importante. Lo de inca Filtros. era Educación. importantísimo, pero si no estudiabas, era bien complicado que te den. Fue un cargo político muy importante. Y es por eso que los jóvenes incas estudiaron en una escuela llamada el Yachay Huasi, o también conocido como la Casa del Saber. Aquí se educaba a la élite incaica para que en el futuro ellos sean los que manejen el gobierno, ¿no?
Yachay, saber, Huasi es casa. Es algo así como una especie de centro de estudios. Profesor, Sí, perdón. y en el Yecheo así también estaba el heredero. ¿Cómo? También. O sea, Ah, estudiaba pues, también el hijo del Inca. claro, es que los incas entendían todo de otra manera. El Inca pensaba, muy bien, ¿quién va a asumir el gobierno? ¿Quién va a reemplazarme en el cargo político? Pucha, ¿qué hacemos? No, primero tienen que estudiar, ya tienen que estudiar. Después de estudiar en el Echehuasi por 5 años, hacen una especie de examen, examen de admisión. y se llama, muy bien, correcto, Milagritos, el Guarochico o Guarachico, ¿no? Pero chicos, sí. Se realizaba el Guarachico. Ahora, pero ¿qué cosa era esto? Algo así como era un conjunto de exámenes. De evaluaciones, prácticas a los jóvenes incas que han salido del Yehuasi, ¿no? Eran pruebas físicas, de conocimiento tal vez, sobre habilidad mental, en fin. Vamos a ver. Y según esas pruebas te daban un cargo. Ah, mira, este joven... Disculpe, ¿y de qué trataban estas pruebas? ¿Qué cosa? ¿De qué trataba el examen? ¿De qué trataba el examen? Algo así. Ah, ya, el examen. Ah, ya. Eran varios exámenes, como te digo, eran varias pruebas, ¿no? Primero, prueba de fortaleza, quién es más fuerte, quién corre más rápido, ¿no? Oye, ese chibolo, ese muchacho inca es fuerte, es recio, ¿no? Ah, también para que sea soldado. Luego, juega, otra prueba, a ver, ¿quién lee los quipus? ¿Quién lee los quipus? A ver, ¿quién lee los quipus? Ya todos pasan a leer el quipu. Oye, este muchacho, este joven inca, lo lee muy bien, lo maneja muy bien. Ah, no, el que sea el nuevo Quipu Camayoc. Correcto. Ahora queremos a alguien que maneje la yupana, la máquina para calcular. Pasan los jóvenes incas para manejar la yupana y el joven que lo hace mucho mejor, que lo maneja con mucha habilidad, ese va a ser el nuevo especie de contador, ¿no?, de los incas, ¿no? El que maneja la yupana. Oye, ¿y ahora quién va a reemplazar a la mauta que se está muriendo? Tenemos aquí una mauta, un maestro que está viejo, ¿quién va a reemplazarlo? A ver, vamos a ver, ¿quién tiene mejor capacidad para comunicarse, para hablar? Ah, ya, este joven habla bonito, habla bacán, tiene mucho conocimiento, él va a ser el nuevo amauta. Oye, tenemos un Jarabicu, que es un poeta que está... Buena, Alison, qué bueno. Tenemos un Jarabicu que está viejo ya. Este Jarabicu ya está muy mayor, yo soy el poeta de los incas, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar? Ah, ya, oye, ese joven inca tiene mucha capacidad para hablar, tiene mucha empatía, la gente lo escucha mucho, bastante. Él, que sea el nuevo Jarabicu. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Todos los que hacían ese examen, ¿cómo se podría decir? ¿Ingresaban? O si no, Buena pregunta. En ese examen... no, ¿qué te mandaban a hacer? En ese examen todos ingresaban. Qué bacán, ¿no? Vámonos a esos tiempos. Todos ingresaban. Claro, pero obviamente, pero no quise eso de mafia, no, Alison, no, más. Ese Alison, no. Aquellos viejos tiempos. De cómo San Marcos. O como ya... Era para nacer antes, profe. No, o sea, todos ingresaban, pero te asignaban un puesto en el Estado según tu capacidad. ¿Me entiendes, sí o no? O sea, si no sabías hacer nada, te mandaban a limpiar. No, o sea, que no sepas hacer nada es bien complicado, no bien difícil, ¿no? Si, por ejemplo, eras un chico muy concentrado, te gustaba el cálculo, tenías buena memoria, tú vas a ser el nuevo equipo como yo. Si eras un joven atlético, fuerte, no luchador, no. Usted va a ser un soldado, un guerrero, ¿no? O alguien que tiene muchos conocimientos, usted va a ser el nuevo Mauta. O alguien que tenga un florazo, ¿no? Que tenga mucho flow cuando hable. Usted va a ser el nuevo Jarabicu. Profesor. Y el más completo, y el joven inca más completo, que tenía buena capacidad para comunicarse, físicamente portentoso,
hábil, inteligente. Chicos, el más completo, ese era seguramente el Inca heredero, el auto. Chicos, ¿me entienden, sí o no? Profesor, y si por ende no les gustaba, por ejemplo, no les gustaba ser guerreros o algún otro cargo, ¿postulaban al siguiente año o cómo es? No, todos ingresaban en ese examen. Todos tenían que pasar la prueba sí o sí. Profesor, prácticamente era como un examen para repartir los trabajos en el Tahuantinsuyo. Correcto, lo has dicho tú perfectamente. Era algo así como una especie de evaluación para repartir los trabajos y para que los jóvenes incas tengan un lugar en el Estado, ¿no? Sí o sí. Buena pregunta, Nasha. Profesor Chehuasi. O sea, profesor, ¿dependía de los puntos? ¿Cómo? ¿Dependía de puntos o cómo eres? No, depende de tu talento, tu capacidad. De tus habilidades. Muy bien, tus habilidades, ¿no? Eso era muy importante. Esa pregunta, profe Jimmy Chehuasi, ¿estudiaban los incas? Bueno, sí, estudiaban los incas y también estudiaban los hijos de curacas muy importantes. El hijo del curaca de Chimú estaba ahí, el hijo del curaca de Chincha estaba ahí, el hijo de un curaca Huanca estaba en el Chehuasi. ¿Pero para qué? ¿Para qué ese joven Huanca, Chinchano, Chimú, estaba en el Chehuasi? Para que aprenda cultura, para que aprenda cultura incaica, ¿no es cierto? Para que tenga una mentalidad, una cultura incaica y para que considere que es bueno el Tahuantinsuyo, ¿no? Profesor, ahí en la escuela de Tahuantinsuyo no asistían mujeres, ¿verdad? No. Las mujeres tenían otra función. Las mujeres tenían como función dirigir el hogar, manejar el hogar, ¿no? No, pues tampoco no se peleen. ¿Cómo que opresores? Era así la sociedad, ¿no? Era así el mundo. Profe, pero las mujeres no se dedicaban al ayahuasca, algo así. Ah, no, el ayahuasca era para escoger. Para las hijas de los incas. No, había Ajá. varios. El ayahuasca era un taller para niñas y para trabajadoras que hagan chicha, ropa, calzado, ¿no? Había en el Cusco un ayahuasca, pero un ayahuasca solamente para el Inca nomás. Profesor, a mí una vez me comentaron de que la ayahuasca, o sea, iban las chicas más bonitas y supuestamente iban a servir al Inca, O sea, tú pero ibas. también eran abusadas por los sacerdotes, algo así. O sea, todo el salón iba, también los chicos. ¿Qué? Bueno, en realidad, Colegio Nacional. en realidad, ¿cómo se llama? Primero, ¿qué evalúan? Primero evalúan su capacidad para trabajar, la capacidad para trabajar. Si son en el trabajo muy hábiles, muy avispadas, aprenden rápido, bacán. Usted vaya a la ayahuasca. Eso es uno. Primer requisito, ser muy, pero muy hábiles en el trabajo y en el aprendizaje. Ahora, si tienes, digamos, mayores cualidades físicas, eres más agraciada físicamente también te incluyen, ¿no? Pero que tenías que trabajar sí o sí, eso sí o sí. Que debes saber hacer chicha, tejer, eso era fundamental. Y si tienes digamos, más cualidades físicas, ¿no? Ya pues era un plus, ¿no? Era un plus. Para que seas concubina de un noble inca o de un gran curaca. Ellas se llamaban Yurak Agyas. Las Paco Agyas eran las que trabajaban en los ayahuasca, pero las Yurak Agyas eran las que trabajaban y luego eran destinadas para ser concubinas de un curaca poderoso o de algún noble inca muy importante. ¿Me entiendes? Chicos, ¿no han entendido la explicación? Ah, los abautas, Marcos, son los maestros. A ver, Nasha no entendió. Nasha, ¿quién no entendió, Nasha? Nasha, ¿qué parte no has entendido? Ya te mareaste. Solo iba a la nobleza ya que no podían educar. No, buena pregunta, María. No, en el Chehuasi solamente estudiaban los nobles nada más.
los nombres incas y los nombres de los ayllus más poderosos, ¿no? El pueblo aprendía trabajando. El pueblo aprendía trabajando. Era así. Al niño, para que aprenda a cultivar la tierra, le daban un juguete en forma de chaquetaglia. A la niña, para que aprenda a tejer, le daban un juguete en forma de telar. Para que jugando aprenda a tejer, ¿no? Michael pregunta, profe, ¿qué son los Uri y los Ana? Los incas se dividen en dos grupos. Los incas Uri es el inca religioso, se dedica al culto, y el inca Ana es el inca guerrero. Ya, chicos, en conclusión, ¿qué es el Huarachico, señores? Es un conjunto de pruebas de los incas que acaban en el Echehuasi. ¿Para qué? Para luego asignar la función en el Estado, ¿no? Tú eres un tipo muy fuerte, tú serás guerrero. Tú eres un tipo con buena memoria y muy concentrado. Vas a manejar el quipu, vas a ser el nuevo quipu Camayo. Tú te gusta, eres muy comunicativo, tienes mucho verbo, tú serás el nuevo poeta, el nuevo jarabico, ¿no? Así era como se asignaban, chicos, las funciones en el mundo de los incas, ¿no? Bien, y recuerda esto porque vino el examen de admisión a San Marcos. Nota, ¿qué son las panacas? ¿Qué son las panacas, señores? A ver, la panaca es una familia inca. Es una familia inca, ¿correcto? Muy bien. Nada más. O también llamado ayllu real. Ayllu real. Pregúntale a San Marcos. ¿Qué función tiene la panaca? Cuando el inca muere, la panaca, chicos, ¿qué hace? Conserva la memoria. Relata lo que los incas han hecho en vida. Conquistó estas tierras, viajó a esta parte del mundo andino, cruzó el mar. La panaca, cuando el inca muere, la panaca conserva la memoria del inca que ha fallecido. Algo más claro, chicos, también la panaca administra las tierras que el inca conquistó cuando estaba vivo. Y también otra función más, la panaca cuida la momia del inca, cuida su momia como si estuviera vivo. Faltó aquí espacio. La panaca hace esas tres cosas: cuida la momia del inca, su momia la protege, la saca de lugares públicos, cuenta lo que el inca hizo en vida, hazañas militares, conquistas, construcciones, todo eso, ¿no? Y también la panaca maneja las tierras que el inca conquistó cuando estaba vivo, señores. Muy bien, ahora sí. Llegamos al punto fundamental, el gobierno. ¿Quién estaba arriba en la cúspide del poder político? Aquí se encontraba el Zapag Inca, o también llamado el Zapay Inca, como tú desees, chicos. La imagen es la misma. El Zapag Inca es también conocido como el Intichuri. ¿Qué significa Intichuri, señores? A ver, ¿qué es el Intichuri? Es el hijo, muy bien, correcto. ¿Del sol? Es el hijo del sol, ¿no? Y el Zapag Inca es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad en el Estado Inca. Es el jefe de Estado, hijo del dios Sol. Lo mandó para que gobierne el mundo andino y mantenga el orden que Huiracocha ha establecido. ¿Bien? Y también tenemos aquí a un inca. El español no lo creía, pero había otro inca. Chicos, ese era el Huilag Humo. Escuchen, chicos. En el mundo inca habían dos gobernantes. Esto era una diarquía. Habían dos gobernantes. El Zapag Inca es el inca Anan, el inca guerrero,
el Inca que pelea, ¿no? Pero quien lo secunda en el cargo de gobernante es el Huilag Humo. ¿Quién es el Huilag Humo, señores? Es el sumo sacerdote, el que dirige el culto a los dioses, a Huiracocha, al Inti y a otros más. Muy bien. Él sería pues el Inca Uri, ¿no? Bueno, y como el Inca tenía un heredero, señores, ¿cómo le decían a ese heredero? Supuestamente cuando el Inca muera, va a reemplazarlo el Auqui. Chicos, futuros sanmarquinos, ¿quién es el Auqui? ¿Qué hace el Auqui, señores? El Auqui es el joven Inca heredero. Cuando el Inca muera, el Auqui va a reemplazarlo. Y aquí la pregunta, ¿el Auqui era hijo del Inca, sí o no? Sí. Chicos, podía hacerlo como no podía hacerlo. ¿Saben por qué? Porque en el mundo Inca, Churi significa, bueno, significa hijo. Churi es hijo, pero el Inca le decía Churi al sobrino. Le decía Churi al primo menor. Claro, buena pregunta, buena intervención. El Auqui del Inca era un familiar, pero el hijo podía ser. Como también podía ser un sobrino, un primo menor, ¿no? Al cual también le decían Churi. Porque en la sierra, cuando dice Churi, se refiere pues al pequeñito, ¿no? Correcto, José. Muy bien. Me has quitado el término de la boca. Elegían como Auqui al joven más apto, que tenga mejores cualidades. Churi, chunflais. Ah, atrevido. Churi, chunflais. Ah, atrevido. Profesor, pero el Auqui sí o sí entonces tenía que estar dentro de la panaca del Inca. Claro que sí. Buena intervención. El Auqui era parte de la palanca, eso sí. Sí. Ah, ok, gracias. Pensé que era, o sea, pensé que se refería a cualquier joven apto del imperio. Tu pregunta es pertinente, sí. Tiene que ser alguien de la palanca, alguien de su entorno, ¿no? De su familia, ¿no? Más cercano, obviamente, ¿no? Buena pregunta que hace María. ¿Y el Auqui gobernaba con el Inca? ¿Gobernaba con el Inca? Bueno, se dice que había un cogobierno. Eso es lo que se dice, ¿no? Eso es lo que se dice. Pero es un tema para poder estudiar más. En realidad, hay muchas cosas que no están todavía descubiertas, ¿no? Hay que leer las crónicas, otra vez interpretarlas, ¿no? En fin. Sí, me quitó el término de la boca. El Auqui es el más apto. El término, nada más que el término, Yandel. Ah, el Inca Ranting. El Inca Ranting lo han comparado con una especie de virrey. Como una especie de virrey. O sea, como una especie de, digamos, de gobernante con amplio poder político-militar para dirigir una provincia rebelde. Para gobernar una provincia rebelde que no se somete fácilmente al dominio incaico. Por ejemplo, Atahualpa era un Inca Ranting. No, se le encargó a gobernar Ecuador para someter a los cañaris y se le dio a Atahualpa amplios poderes políticos. Muy bien, Jover, sí. Los incas tenían una esposa, la Coya, pero tenían varias concubinas. Y por ahí como que había una pelea por el gobierno, una pelea no por el poder político. Chicos. Profesor, ¿verdad? Una pregunta. Ahora que me acuerdo. No, María, no hay... Ok. Ya, él le iba a preguntar lo mismo, de Héctor, que si el Inca se casaba con su hermana para que sea Coya. Buena pregunta. En el mundo quechua, hermana significa, hermana en quechua es panichay. Y ellos usan el término panichay, hermana, para referirse a la hermana propia y como tienen otra mujer de la misma edad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a la cuñada le dicen panichay.
Hermana. No es su hermana, pero le dicen Panichay. Alguien de su edad le dice Panichay, hermana, ¿no? Sí, Alison, Panichay. Ya pues, y como la Coya era, bueno, pues era alguien que estaba, digamos, casi igual, de igual edad que el Inca, era su contemporáneo, era algo así como su Panichay, ¿no? Puede ser que sea una prima, puede ser que sea pues una sobrina, qué sé yo, ¿no? Pero como era casi contemporánea al Inca, le decía pues Panichay, ¿no? Hermana, ¿no? Y además era su Coya, esposa. Pero sí, pues en la antigüedad se casaban entre nobles para conservar, digamos, el estatus, ¿no? La casta, ¿no? Buena pregunta, Sidney. ¿Para ser Coya también pasaban por una prueba de preparación? ¿Sí o no? Buena, Sidney. Esa pregunta, ese tema, nadie lo ha investigado. No, Mauricio, la panaca se crea cuando el Inca toma el gobierno. Cuando el Inca asume el gobierno, forma su panaca. Y cuando el Inca muere, la panaca sigue existiendo, pero cuidando al Inca, bueno, su cadáver, su momia, su memoria, ¿no? Muy bien, María, sus hazañas o recuerdos. Luis dice, ¿el Inca nunca intimaba con las concubinas? ¿Las tenía como símbolo de pureza? Oye, ¿quién te dijo eso? Interesante. ¿Ese Inca era sanazo? Ese Inca era sanazo, sanazo. ¿Quién preguntó eso? Luis. 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 Tú eres el gobernante del Imperio Incaico. Te pongo a tu alrededor 20 jovencitas, todas de 18 años, Luis. No, Luis, dime, Luis. ¿Qué crees que pasa, Luis? Habla, Luis, ¿qué pasa, Luis? ¿Vas a pedir ayuda? Ah, no, Luis es tímido, no hace nada. Uy. El chico muy bien. Ya. Luego tenemos, señores, a los Suyuk Apu. Los Suyuk Apu, o también llamados los Apocuna. Los Apocuna. Bien, ¿qué hacía el Suyuk Apu? ¿Cuál era su función? Su función era gobernar cada región. Era gobernar lo suyo. Señores, ellos gobernaban las regiones o también conocidas como suyos. Y usted rápidamente puede darse cuenta que habían solamente 4 Suyuk Apu. ¿Por qué? Porque habían 4 suyos, ¿no es cierto? A ver, por favor. A ver, usted, Pablo, mencióneme un suyo, por favor, rápido. 1, 2 y 3. Muy bien. Bueno, te ganó María con Tisuyo, te ganó Jover Antisuyo, te ganó Pedro Chinchaysuyo. Ya, pues, Antisuyo, Coyasuyo, Chinchaysuyo, ¿y qué más? Falta uno más. El Contisuyo, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Aunque también un español cronista menciona que había un quinto suyo, el Chirisuyo. Sí, un español lo menciona. Había un quinto suyo, el Chirisuyo. Pero el tema que lo hizo solamente un español y no hay cómo contrastar esta información, ¿no? ¿Cuál podría ser? O a lo mejor se confundió, no, en fin. Pero que habían 4, habían 4, ¿no? Eso sí es correcto. Algunos consideran que podría ser en la Antártida, pero eso lo dice Mariano Ostrowski en su libro El Tahuantinsuyo. Pero, repito, falta más información para poder corroborar
esto que señala solamente un cronista. Muy bien, María, no está comprobado. O tal vez, como dice Sidney, sea pura especulación. ¿Bien, jóvenes? Ya. Luego también tenemos a los que gobernaban las provincias. Ellos eran los Tucuy, Tohricot. Eran los Tohricot. El Tohricot era gobernador de una provincia guamaní, o también eran conocidos como los Apunchic. Los Apunchic. Ellos se encargaban de gobernaban las provincias. Y las provincias en el mundo andino eran llamadas guamaníes. Eran llamadas, chicos, guamaníes. Muy bien. Ya. ¿Y qué se encontraba en la base de este sistema político? Aquí se encontraba el curaca, que era el jefe del Ayllu. El curaca era el jefe del Ayllu. Del Ayllu o de una comunidad andina. Bien, jóvenes. Ahora, hay un tema acá muy importante. El Inca tiene temor a que los nobles incas no le hagan caso. El Inca esté preocupado. El Suyuk Apu hará lo que yo le mande. El Tohricot hará lo que yo le ordene. El curaca cumple con lo que yo le he mandado, señores. Ellos se preguntarán eso, ¿no? Y el Inca por eso crea lo siguiente. Un cuerpo de supervisores muy especial, conocido como los Tucuy Ricó, que significa en quechua el que todo lo ve. Tucuy Ricó. Chicos, ¿y ellos qué hacían? Eran los supervisores de la administración, de la burocracia inca. Están por doquier, vigilando que todos cumplan con su deber. Y si no lo haces, ya fuiste ya. Te exterminan con todo y árbol genealógico. O si el Inca es bueno, te convierte en su llana o sirviente nada más. Chicos, bien, ahora, pregunta importante. ¿Cómo era el Estado incaico? ¿Cuáles son sus características? Miren, chicos, el Estado Inca era así. Era despótico, ¿por qué? El Inca, ¿cómo gobierna? De manera autoritaria, prepotente. Lo que el Inca ordena, lo cumplen todos sí o sí. No se puede negar nadie. Era teocrático. El Inca gobierna y lo hace porque, según él, el dios Sol se lo ha encomendado, ¿no? Tiene un poder el Inca absoluto. ¿Y cómo lo justifica? Con un discurso teológico. También es un estado que usa mucho la fuerza militar para conquistar pueblos, someter pueblos. Y también es un estado multiétnico. Alumnos, ¿qué cosa es multiétnico? En el mundo incaico había solamente una etnia o una raza, o había varias razas. Varias. Etnias. Varias. Los tancas, los huancas, los chapoyas, chimúes, cañaris, etc., 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 ¿no? Por eso que era un estado multiétnico. Agrupa varias etnias o pueblos. Despótico, teocrático, militarista, multiétnico. ¿Falta aquí algo más o es todo? Muy bien. Elitista. Solamente los incas están en el gobierno, nadie más. Elitista. Ah, y también era un estado imperial. ¿Por qué? Porque somete a muchos pueblos y los mantiene unidos por la fuerza. Por la fuerza, ¿no? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿Qué es la diferencia entre curaca? Ah, buena pregunta, señorita. Cacique y curaca, diferencia. Solamente el nombre.
Nada más, el nombre. Profesor, ¿Sí? disculpe, una curiosidad. Había escuchado yo que el Turuicapac era también ¿cómo se llama? Supervisaba al pueblo y veía que hasta cierta edad ellos el pueblo no tenían como para casarse y si no lo cumplían llegaba o algo así, o era otro Ah, personaje. ya, el Tucuricoj también hacía la labor de casamentero. El Tucuricoj también casaba a la gente en el Ayllu. Sí, muy bien, Jover. El término correcto es los emparejaba. También hacía de juez, hacía de emparejador de gente en los Ayllus, casamentero. También era el que impartía la justicia y obviamente supervisor, ¿no? Sí, muy bien, Piero. Era un mil oficios. Algo te iba a preguntar y me acabo de ¿O algo iba a explicar? Chicos, ¿alguna pregunta o duda? Todo bien, profe. ¿Todo tranquilo, todo chévere? Claro que sí, Eddie, muy bien. El Auki tenía que también pasar por las pruebas, ¿no? No era como en Europa. En Europa, el hijo del rey es el heredero de la corona y punto, ¿no? Así sea medio taradito, el hijo del rey, medio mentalmente limitado, el hijo del rey, ¿no? Y era el heredero. Caso Carlos II Habsburgo de España, ¿no? Era un tipo mentalmente muy limitado, pero tenía que ser rey porque era una cuestión política. Rosaura, no Rosaura, en el mundo incaico, quien elegía a la pareja era la mujer. La mujer elegía a la pareja. Y María dice hasta ahora. Chaqueta María se pasa. Sí. Tiene razón, ahora la salí. Profesor. Sí. le Emil quería- sabe. Sí, pregunta, por favor. Ok. Le quería preguntar, bueno, le pregunté hace rato sobre la diferencia entre curaca y cacique y bueno, Estaba en eso. Sí, justamente estaba en eso. En Panamá al jefe de indios le decían cacique y en el Perú al jefe de indios le decían curaca. Cuando el español llegó a Panamá, conversaba con los caciques, ¿no? Los jefes de indios. Y cuando llegó al Perú el español, vio los curacas y los comparó con los caciques y así quedó como cacique. Muy bien, Jover, son sinónimos. Son jefes de indios, jefes de ok. comunidades, ¿no? Cacique es un término de América Central que luego se trasladó al Perú, ¿no? Al mundo andino. Se usó el término cacique y se dejó de lado el término curaca. Pero en sí, como te das cuenta, eran muy parecidos, ¿no? La panaca hereda todo, entonces su hijo no. Ah, buena pregunta, papá. Buena pregunta, David. Tu pregunta es muy buena. Profe, una consulta, pero para todos, pues, papá, compártela. Una consulta, si la panaca hereda todo, entonces su hijo no tiene nada de su padre. Por ejemplo, tiene las riquezas. Sí, chicos, tiene razón, David. Tiene razón. Miren, cuando muere el Inca, lo que el Inca conquistó en vida, se lo queda la panaca. La panaca lo toma todito. Pero el Inca heredero, el Inca que asume el gobierno, ese Inca no recibe nada. No recibe nada. Ese Inca forma una panaca nueva y debe conquistar para él nuevos territorios. Chicos, ¿me entienden o no? El Inca que asume el gobierno, el Inca heredero, forma una panaca nueva. Elige su colla, ¿no? Todo lo demás, y él debe conquistar para su futura panaca, ¿no? O la panaca que está formando allá. Vamos a ver. Si el Inca tiene, supongamos, 10 hijos. 10 hijos. De esos 10 hijos, uno es el nuevo heredero, es el nuevo gobernante, perdón, es el nuevo gobernante griego. Ese hijo que es el nuevo gobernante forma una panaca propia.
y los 9 hijos restantes se quedan con lo que el Inca conquistó cuando estaba vivo. Esa es la figura. Muy bien, Carla, es como un nuevo comienzo, ¿no? Cosa que no ocurría en España, ¿no? En España el hijo hereda todo del padre, ¿no? La corona, las tierras, todo, ¿no? Todo. En el Perú no, tienes que tú crearte tu propio territorio, conquistarlo, ¿no? Muy bien, te dice, en el mundo incaico no había hijos de papi. Una pregunta, buena intervención. Correcto, Piero, eran emprendedores. Muy bien, ya, ahora sí. Ahora pasamos a otro punto más chico, que es la sociedad. La sociedad incaica. En el mundo andino, todos tenían ayllu. Y como ya sabemos, hasta los incas tenían ayllu. Pero en este caso, el ayllu inca se llama panaca, ¿no? Panaca. Aquí todos tenían ayllu, sí o sí. Era ley. Era ley. Y en el ayllu había diferentes elementos que lo caracterizaban. Por ejemplo, en el ayllu tenemos a un jefe. Ese jefe es el curaca. Pero cuando había guerra, quien asume la jefatura es el sinchi. Sinchi. Luego tenemos al malki. ¿Quién es el malki? El malki es el fundador del ayllu. Pero el malki ya ha muerto ya y su cuerpo ha sido momificado, señores. Sí, el malki es el que fundó el ayllu y su cuerpo está convertido en una momia, ¿no? Lo conservan, lo cuidan. El malki sale a una reunión pública, el malki sale a una ceremonia, va a la guerra, está en las fiestas y le ponen su comida. Al malki lo tratan como si estuviera vivo. Así es. ¿Por qué? ¿Qué miedo a María? Es una momia. María, ten miedo a los vivos, no a los muertos. Pero si el muerto no debe hacer nada. Le pones su comida al muerto y nomás a su costadito, toma tu chichita, toma tu zamorrito, toma tu api, ¿no? Y tranquilo, ¿no? ¿No han visto que en los cementerios, como cuando es Día de los Muertos, la gente lleva su comida al cementerio, cerveza, le dan al muerto su plato de comida, arroz con pollo, le ponen la cerveza, le tiran la cerveza. En la lápida, sírvete. ¿No? Bailan encima de la lápida, ¿no? ¿Qué sé? Ah, bueno, Rodrigo, eso me gusta. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Eso. ¿Qué más? También en todo hay un Apu, que es el Apu, es el Dios protector. Dios protector. También en todo Ayllu hay una Pacarina, que es el lugar del cual salió el que fundó el Ayllu. Es el lugar de origen del Ayllu, ¿no? Chicos, también en todo Ayllu tenemos la marca. Y la marca es tu territorio ancestral. Es el territorio ancestral del Ayllu, del antepasado, que luego que luego pasa a los descendientes, ¿no? Es el territorio ancestral. Chicos, y también en todo Ayllu hay un camachico. ¿Qué es un camachico? Es una asamblea comunal. Son los elementos que caracterizan al Ayllu, ¿no? El camachico, la marca, el apu, el curaca, la pacarina, etc., ¿no? Ah, Nicole dice, si te mueres, uy, de aquí hay mucho tiempo, de aquí hay mucho tiempo, te van a llevar tu chaufa, ¿no? Sí, lo van a hacer tus descendientes, ¿no? Con tu cal de gallina, con harto quiero. Chicos, muy bien. Ahora miren, en el mundo, en la sociedad incaica, la figura era así. Arriba se encontraban los nobles, que según los estudiosos habían
tres tipos de nobles, chicos. Tenemos aquí el noble inca, o también llamados orejones. ¿Por qué al inca le decían orejón? Porque se incrustaba en el lóbulo de la oreja un disco de oro, ¿no? Que indicaba la nobleza, ¿no? Ellos tenían el manejo del Estado, eran los poderosos, eran los que gobernaban todo, ¿no? Repito, acá se colocaba en este lóbulo un disco de oro, ¿no? Y eso era un indicativo de su elevado rango social. Ahora, era un disco así de grande. ¿Y cómo esta cosa puede ingresar en el lóbulo de la oreja? Mediante la técnica de la expansión. Sí, así. Con la expansión, ¿no? Y eso pues dura años, ¿no? Es un largo proceso. Bien. Los incas, como dijimos, se dividen en dos grupos, los incas Anan y los incas Urin. Los Anan son los guerreros y los incas Urin son los religiosos, ¿no? Los que dirigen el culto a los dioses. Luego tenemos a los curacas. El curaca había sido libre, independiente, hasta que el inca llegó y el inca lo sometió. Y lo obliga al curaca a que envíe a su gente a la mita, que es trabajo para el Estado. El curaca vivía feliz hasta que el inca lo sometió a su poderosa autoridad. ¿Tiene que obedecer nada más el curaca así? Marca, M-A-R-K-A, marca. ¿Qué más, chicos? Y por último tenemos al noble de privilegio. Alguien que hace algo destacado, hace algo muy interesante, es un gran guerrero, por ejemplo, es un gran soldado, es un gran constructor. Ahí se lo convierte en noble de privilegio. Muy bien. Pero, chicos, obviamente, ¿quién manejaba el Estado? ¿Manejaba el Estado los incas o los curacas? Muy bien, correcto. ¿El de privilegio o de recompensa? Muy bien. Los incas, ¿no? Y los curacas eran los subordinados. Ellos deben hacer caso, deben obedecer sí o sí a los incas. Si no, pues, pierden su rango de noble y los convierten en llana, en llanayaco, o sea, siervos de los incas. Luego, chicos, tenemos en la parte de abajo a la gente que trabaja, a la gente que produce, los que generan el excedente económico. Ellos son el pueblo. Y aquí están los jatunrunas. ¿Quién es el jatunruna, muchachos? ¿Él a qué se dedica? El jatunruna, ellos son los miembros de los ayllus. Y trabajan para el Estado, cumpliendo con la mita. Ellos son los mitayos. Cumplen con la mita. Y también son los mitimaes. Son los colonizadores. Los mandan a un lugar lejano para que habiten en ese lugar. Mitimaes o colonizadores. ¿Sí? Pero para que tú seas mitayo, para que cumplas con la mita, debes casarte. Si no estás casado, no cumples con la mita. Debes casar sí o sí. Ahora, y el Estado incaico no esperaba que te cases. Ellos te casaban. Por eso estaba pues el tucuirecoj, que como ya explicamos, hacía la labor de huarmicoco o emparejador o casamentero. ¿Y cómo era el emparejamiento? Colocaban a las mujeres, muchachas, en una fila y a los hombres en otra fila. Y las mujeres elegían a sus maridos. Ellas elegían a sus maridos, ¿no? Y chicos, como aquí era mucho trabajo, era trabajo por aquí, trabajo por allá, mita, aini, trabajo por todos lados, trabajo por todas partes. Preguntamos, ¿usted a quién va a elegir? ¿Alguien flaquito y bonito o alguien bien chapado, bien agarrado, bien fuerte? Bien fuerte. Portachón.
Que sea un toro, profe. Uy, suave, suave, compadre. Al flacuchento ¿Un toro? anoréxico. ¿Un toro por lo cachudo o por lo fuerte? Por lo fuerte, pues, profe, por lo bravo también. Allá, allá, está bien, está bien. Muy bien, un toro como Smith, como una roca. Sí, chicos, sí, pues, obviamente, María, María da Rock. Sí, pues, María, si todo es trabajo aquí, chicos, todo es trabajo, todo es chamba, trabajo por aquí, trabajo por allá, obviamente tienes que buscar a alguien que te rinda, ¿no? Que te rinda, pues, en todas las labores, la labor agraria en el hogar, en el ayo en la comunidad, y también sí, muy bien, Trisa sabe, sí, Trisa sabe, que te rinda en todas las faenas que te exigen, ¿no? En la familia, en la comunidad, y para él es Estado, ¿no? Ya, la mujer elige a su marido, a su pareja, ¿no? Pero, profesor, y si hay hombres que sobran, siempre ocurre, papi, siempre ocurre. No te pongas triste porque para todos hay. Y si hay hombres que no tienen pareja, si hay hombres que sobran, ¿qué hacemos con ellos, señores? Ya, en este caso, sacan a las viuditas, sacan a las viudas, sacan a las mujeres que están enfermitas, a las que están lisiadas, ¿no? Pues ellas se casan con los hombres que quedan, ¿no? La cosa es que todos se casan, ¿no? Aquí, chicos, nadie queda solo, ¿no? A nada. Correcto, Fernando, ¿no? Algo es algo, a nada. ¿Sí o no? No, pues tampoco abuses, pues, con uno de 80 años no, pues no puede ser, ¿no? No llegaba en esa edad, no llegaba en esa edad, chicos. Muy bien, ahí está. Sí, pues así era como todos, si estaban casados todos, chicos, entonces ya todos podían cumplir con la mita, ¿no? Era obligatorio la cuestión de la mita, señores. Muy bien. Luego tenemos, lo que ustedes preguntaron hace ratito, a las agyas. Las agyas significa en quechua escogidas, escogidas. Chicos, y las ayahuasi, ¿qué hacían? Ellas trabajaban, perdón, las agyas que hacían, trabajaban en los ayahuasi. Hacían chicha, hacían ropa, hacían sandalias. Y si se muere su mujer, ¿qué pasa? Uy, pucha, qué bravo, ¿no? Se queda solito. Bueno, si se muere su mujer, está solo. Para eso está, obviamente quedan viudos. Para eso está, pues, la mitawarmi. La mitawarmi. La mitawarmi es la mujer de turno. Es una mujer que tiene poca familia, también cuyo esposo ha muerto o su esposo no está presente por otros motivos. La mitawarmi se encuentra lejos del ayu, no tan lejos, un poco lejos del ayu, ¿no? Y la mitawarmi recibe a los hombres que están solos, ya sean a los viudos o a los jovencitos. Ellos llevan un poco de comida, le dan la comida a la mitawarmi, ella los atiende de manera personal, ¿no? Profesor, María, eso no es. igual pasa también con los huérfanos. Si se mueren ambos padres, ¿qué pasa con los huérfanos? Buena pregunta. Tú sabes que también hay gente que no puede tener hijos, ¿no es cierto? Hay mujeres que no pueden procrear, ¿no? En este caso, los huérfanos son entregados a las mujeres que no pueden procrear. La adopción es un término romano. Es un término que apareció en Roma, ¿no? Acá no había adopción, solamente el niño sin padre era entregado a una mujer que no tenía hijos, ¿no? Para que ella lo cuide como si fuera su hijo, ¿no? Y los padres, o sea, los padres que querían un hijo, ¿los elegían? Igual como las mujeres a sus esposos. En Europa el papá le elegía a su hija el marido. Hija mía, he aquí tu marido. Hijo mío, he aquí tu futura mujer. Pero en cambio, como te dije, en el mundo incaico, en el pueblo la mujer elegía a su marido. Así simple, ¿no? Pero entre los incas ya no ya. Entre los incas sí habían alianzas matrimoniales.
Esa fue la figura, chicos, ¿no? Ahí sí, ahí no elegías tú. Ahí los incas, por una conveniencia política, se casaban entre miembros de ciertas panacas, ¿no? Ahí así voy a eso. Las años son escogidas. Las elegían ¿entre qué edad? Entre los 7 y 10 años. Las elegían muy niñas, pero según primero ¿qué? Su capacidad para trabajar y para aprender. Correcto. Y si eran muy agraciadas, ya eso sería pues un tema complementario. Muy bien. Ellas van, no es para eso, Leslie. Es para que trabajen. Las elegían para que aprendan a cocinar, aprendan a hacer ropa, a hacer tejidos. ¿Qué es eso? No te pases, Pelé. Era para que aprendan a trabajar y les enseñaban una mamacona. Ellas enseñaban a las niñas a trabajar, a hacer la chicha, la ropa, todo, ¿no? Hasta cierta edad. Yo diría que las obligaban a trabajar, ¿no? Sí. Pero bien, cuando el Alia cumplía de edad 17 años, esa Alia regresaba a su Ayu para que se case como todas, ¿no es cierto? Ahora, y a ti, varón, que te elija una Alia, pregunto, ¿sales premiado sí o no? ¿O no sales premiado? Sí sale. ¿Por qué eres premiado? Porque esta jovencita, esta ex Alia, sabe tejer, sabe hacer chicha, hacer sandalias, sabe trabajar la tierra. Chicos, será ganador, ¿no? Será ganador. No hay que enseñarle ya. Buena pregunta, doctor. El amor, ¿qué es el amor? El amor es una construcción cultural que nació en la Edad Media. Aunque no lo creas. El único amor sincero que hay, digamos, real, es el amor maternal. El amor maternal. Y el amor heterosexual, homosexual, era muy raro. Muy raro. Y el amor, como hoy lo conocemos, repito, es una creación cultural de la época medieval. La poesía de los trovadores, más el cristianismo y algunas costumbres germánicas dieron origen a esta construcción cultural llamada amor. El amor de pareja no se refiere a eso, ¿no? Porque el amor maternal, eso sí es innato, ¿no? Correcto, Carlos. El dolce estilo novo. Muy bien. Bien, chicos, muy bien, las escogidas, ¿no? De cierta, escogidas, bueno, ellas trabajaban en los ayahuasí. Trabajaban en los ayahuasí hasta que sean jovencitas. Hacían chicha, hacían comida, aprendían a cocinar, tejer, ¿no? Y ya cuando eran jóvenes regresaban a su año. Solamente las ayas que eran más preparadas, las ayas que eran muy preparadas, ellas se quedaban en el ayahuasí, pero convertidas en mamaconas, para que eduquen a las nuevas ayas que van a venir. Chicos, sí, muy bien. Luego tenemos a los llanas, que eran siervos de los incas. Habían sido jatunrunas, pero debido a una rebelión, una guerra, y perdieron estos jatunrunas, son convertidos en llanas. También habían curacas rebeldes que fueron convertidos en llanas para que sirvan a los nobles incas, ¿no? Y también estaban los piñas, eran los esclavos del Estado. Y como te dije, también estaban las mitahuarmis, que eran mujeres de turno. Atendían a hombres que estaban o solteros o que estaban viudos, hasta que luego encuentren pareja otra vez. Chicos, preguntamos, ¿la mitahuarmi hacía eso toda la vida? No. Cuando venía Huermicoco a casar a todos, a todas, las jóvenes elegían a sus maridos y luego salían las mitahuarmis y elegían a los hombres que sobraban. Ahí está. Y todos se casaban.
No, como te digo, no era prostitución. No, Jaime, no era prostitución. Era una especie de, era una atención hacia personas que estaban solas. La mujer también estaba sola, pero a cambio de comida, ¿no? Profesor, Sí. profesor, disculpe, cuando les llegaba su turno de escoger, ¿sí o sí tenían que escoger a alguien? Y mami, ¿O no era obligatorio? cuando el Gornicoco decía, a ver, señoras, señores, jovencitas, mujeres que están sin pareja, vengan y elijan a los hombres que han quedado, porque todos se deben casar. Y si me parecen ¿Y qué feos pasa, todos, profesor? Profesor, no ¿qué son pasaba feos, si no todos está de somos acuerdo? guapos. ¿Sí? ¿Profesor me escucha? ¿Perdón? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho, te escucho. ¿Y qué pasaba, no? Que se dé el caso de que todos quieren escoger al mismo. Ah, no, pues en este Bien. caso, buena pregunta, doctor. En este caso, las jóvenes que convivían elegían primero. La joven que convivía elegía primero. ¿Convivía? ¿Qué es esto? A la edad de 15 años, a 14 años, los jóvenes podían pasar al servináculo, que es la convivencia. O sea, ahí no había enamoramiento, no había, oye, vamos al cerro, vamos a una cueva, no, nada. De frente, si alguien te gustaba, de frente no pasabas a la convivencia, al servináculo. ¿Correcto? Y ya. Esa es la convivencia. Y ya convivían tranquilos. Y cuando el Gornicoco venía, ya, ahora vamos a emparejarlos. La mujer que estaba conviviendo tenía preferencia para elegir a su pareja. Y elegía, pues, si ella quería, a su conviviente. No, Alison, no había nada fácil. Si la mujer deseaba, elegía a su conviviente. Ahora, pero si el conviviente era un tipo así, que no trabajaba, ocioso, no tenía, ¿cómo se llama? Voluntad para el trabajo, ¿no? La mujer que convivía podía elegir a otra persona. Profe, Y su pareja Que, o sea, podía, no se molestaba, tenía que aceptarlo. profesor, o sea que podía convivir con uno y al final elegir a otro. Si es que lo deseaba. Siempre hay bandidas. profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Y si eran infieles, había algún castigo? No hacía falta ser infiel. No hacía ¿No falta. salían en Magali? ¿Sabes O sin nada. ¿Sabes por qué no hacía falta ser infiel? Porque cada cierto tiempo había una fiesta. Cosechaban el maíz, cosechaban la papa, ¿no? Y había un fiestón que duraba varios días, ¿no? Y en ese fiestón todo pasaba. En esa fiesta por la papa, el maíz, que se dio, todo pasaba. Tomaban chicha, bailaban, música, todo pasaba. Y lo que ocurría en la fiesta, se queda en la fiesta. Y luego haces tu vida normal. Profesor, ¿Me entiendes, sí o no? Eh. La pregunta es, ¿hacía falta ser infiel? no. Eran libres, mejor dicho. En la fiesta vale todo. En la ceremonia de la papa, el maíz, ¿no? Nací en el tiempo equivocado, profesor. Oye, profesor, Escucha, todo lo que ocurría en la fiesta, pasaba en la fiesta. Y él no más quedaba, ¿no? Sí, doctora. profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, perfecto. Ya, profesor, una última pregunta. ¿Y qué pasaba por decir, si tenían una pelea o su pareja les agredía, quiénes eran los que les castigaba o no se metían? Ah, buena ¿O pregunta. nadie intervenía? Para eso estaba el curaca que hacía pues de una especie de árbitro, ¿no? Estaba el curaca y si este tema persistía, ahí estaba el Tucuricoj, que como dijimos, hacía de juez, ¿no? Hacía de juez. No, como te digo, el amor es una creación de la cultura medieval. El amor de pareja, no el amor heterosexual. Deportes, no practicaban deporte, todos trabajaban. ¿Qué deporte van a practicar? Trabajaban en las chacras, ¿no? Subían los cerros. Profe, una pregunta, profe. ¿Me puede recordar qué cosa eran los Agyawasi? Aquí estaba. Sí, por eso, pero no le puso Los Agyawasi, o sea, lo que básicamente era. los Agyawasi eran eran centros de producción del Estado, talleres del Estado.
Gracias, en el profe. cual trabajaban las jóvenes Agyas. En el Cusco había un taller, un ayahuasca solamente para los incas, nada más. Bien, chicos, muy bien. Hasta aquí nos quedamos. Así. Chicos, práctica para pasar al quiz. Vamos a ver, vamos a ver. El quiz es fácil. Lees algo antes de la clase. Haces todo fácil. A ver, uno de los inicios de la historia de los incas. Uno, respuesta letra dedo. Confederación Cusqueña. Pregunta 2. 1, dedo. 1, de dedo. 2. Una pregunta por Uraucas. 2, letra C. Los aliados ayudan a los incas en la guerra con los chancas, ¿no? Eso es como se explica con una leyenda. Las Pruraucas. 12 de casa. 3, letra B. El Cama Chico. El Cama Chico. 4. Letra B de beso. Pachacútej. Pachacútej. Una pregunta. Etnia conquistada en el actual Junín. Ellos eran los huancas. Los huancas, C de corazón. 6. La 1 es correcta. La 2 es falsa. 3 es falso. Solo 1. 7. 7, la 1 es verdadero. La 2 es falsa. La 3 es verdadero, chicos. Sería la 1 y la 3. B de beso. Pregunta 8. 8, primera oración. 1, falso. Segunda oración. Falso. Falso, falso, verdadero. C de corazón. 8, C de corazón. 9. 9, letra C. Una guerra de panacas por el manejo del Estado. 9C. Chicos, 10. Letra B, Yachaiguasi. 10B, Yachaiguasi. Chicos, hasta la 12 ya tienen quiz. 10B, Yachaiguasi. 11. Letra A de amigo. 11, letra A de amigo. 12. En la 12 de la pregunta faltan las alternativas. Pasamos a la 13. Allá, está ahí, está. 13 va de arriba, ¿no? El texto anterior. Uh, 13, letra dedo. Hace referencia a la lucha entre la etnia chanca contra los incas. 13, dedo. Siguiendo el texto anterior, por supuesto que no. Allá, ahí nomás. Chicos, acá son 20 preguntas, ha subido. A ver, uno más. A la que grande. Letra A. 14, letra A, chicos. Muy bien, ya.
Y lo demás para su casa, chicos. Ya faltan 2 preguntitas, eso para su casa, ¿ya? Bueno, 3, perdón. Bye. Ya, profesor, muchas gracias. Cuídese. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, Cuídese. profe. Muchas gracias. Gracias,